Buenos días a todos, bienvenidos al taller educativo para pacientes portadores de linfedema, lipedema, insuficiencia venosa crónica y obesidad. Soy la doctora Mabel Busati, consultora de la División de Cirugía Venosa y Linfática del Hospital de Clínicas. Y hoy estamos convocados para hablar de un tema importantísimo, pilar fundamental del tratamiento en afecciones crónicas, que es la compresión. Vamos a hablar de todo lo que debemos saber sobre compresión, sus indicaciones y cuál es la utilidad dentro del tratamiento. Muy bien. La compresión es un mundo enorme dentro de lo que es el tratamiento y hay determinadas cosas que debemos saber al respecto. Nosotros hacemos énfasis en los talleres educativos, valga la redundancia, en la educación de los pacientes. ¿Y en qué consiste la educación de los pacientes? En saber qué enfermedad es la que padece, cuáles son los mecanismos causales de esa enfermedad, cuál es el tratamiento y cuáles son las comorbilidades y complicaciones que pueden llegar a acaecer durante la evolución de la enfermedad. Pero además es aprender las aptitudes y habilidades que le llevan a manejar el día a día su enfermedad. Y es lo que llamamos el automanejo guiado de la enfermedad, para lo cual ideamos protocolos de tratamiento que focalizan en lo que dimos en llamar paciente eficaz. ¿Y qué es el paciente eficaz? Es aquel paciente conocedor, hábil y práctico que eficazmente obra para mejorar su salud y mejorar así su calidad de vida, guiado por el equipo de salud, fomentando la relación médico-paciente y la adherencia no solo al tratamiento, sino también al equipo de salud. Y ese protocolo innovador hace centro en el paciente eficaz, dándole la posibilidad a través del conocimiento, práctica y entrenamiento de adquirir las competencias necesarias, conocimientos, habilidades, actitudes para desarrollar el autocuidado. Incorporar estilo de vida saludable, conseguir mejor calidad de vida, todo guiado con el equipo de salud. El protocolo innovador es lo que dimos en llamar también Olimpiada Terapéutica, por el gran desafío que significa esto. ¿Y dónde nos apoyamos en este tratamiento? Nos vamos a apoyar en técnicas como el drenaje linfático manual, la fisioterapia y lo que dimos en llamar autoestimulación del sistema linfático. Es decir, todas aquellas maniobras que el paciente puede realizar para poner en marcha el sistema linfático. También los vendajes, de lo que es el tema que hoy nos convoca, vamos a hablar de lo que es una venda elástica, inelástica, de un vendaje multicapa, de soportes elásticos, del taping y de los ejercicios que son fundamentales. Sin olvidar el tratamiento farmacológico que debe ser indicado por el médico especialista, tanto en vía oral como vía tópica. Por supuesto que hay que tratar las complicaciones, porque muchas veces en la primera consulta el paciente no solo viene con su enfermedad, sino trae una complicación. Entonces siempre hay que tratar primero las complicaciones y además no perder de vista las comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? Aquellas otras enfermedades que acompañan al paciente y al cuadro que nosotros nos interesa tratar. Es importante el cuidado de la piel, prevenir infecciones y, si es necesario, derivar a nuestros pacientes a nutrición, asistencia social y también asistencia psicológica. Las opciones de tratamiento, como les dije, son muy variadas. El drenaje linfático manual, la realización de vendajes, y aquí están todos los materiales y también en la mesa de trabajo podemos verlos, dispositivos inelásticos con velcro y también el taping, que son unas cintas que se adhieren adhesivas en la piel que generan un drenaje linfático las 24 horas.
¿Qué es la compresión? La compresión es una herramienta útil de tratamiento. Es un medio físico que, aplicado sobre la superficie corporal externa, ejerce una acción que genera un efecto. Esto es importante que comprendamos, porque vamos a hablar de acción y de efecto. O sea, yo al colocar una venda estoy generando una acción, pero esa acción va a tener un efecto sobre el tejido y sobre el sistema vascular, es decir, sobre la macrocirculación, la microcirculación y las estructuras tisulares, que son los tejidos que rodean. La indicación es muy precisa. La indicación va a depender de la fase de tratamiento en el que se encuentra el paciente. Siempre dividimos el tratamiento en una fase de ataque, que es la fase inicial, donde vamos a buscar los objetivos que queremos alcanzar en ese paciente que analizamos. También la indicación va a depender de la enfermedad que presenta el paciente, de evaluar su estadio, los antecedentes, si hay complicaciones, si hay comorbilidades. Y con respecto al paciente hay que tener en cuenta la edad, la contextura física, el peso, la movilidad, el estilo de vida que lleva, su nivel socioeconómico también. Y educar al paciente y favorecer la adherencia al tratamiento. Esto es muy importante, la adherencia, porque la falta de adherencia en la salud lleva, esto explicitado por la Organización Mundial de la Salud, lleva a fracasos terapéuticos y mayores costos sanitarios. Los tipos de compresión son variados, una venda no es igual a la otra. Tenemos vendas elásticas, que las vendas elásticas se van a estirar y van a duplicar su longitud. Pero también hay vendas inelásticas que no se estiran o que tienen poco estiramiento, y cada una tiene su indicación precisa. Un vendaje puede ser fijo y no retirarlo, o puede ser removible. Podemos construir un vendaje con una sola capa de vendas o con varias capas de distintas características, y es lo que llamamos vendajes multicapa. Pueden ser secos o pueden ser húmedos. ¿Qué quiere decir esto? Una venda puede vehiculizar una sustancia farmacológicamente activa indicada por el médico. Por eso decimos que puede ser húmeda. Y la finalidad es variada. Unas vendas son de protección, otras de sostén y otras de compresión terapéutica. ¿Qué quiere decir compresión terapéutica? ¿Qué es? La presión, la compresión que debemos ejercer de acuerdo a la patología, y siempre es desde la piel hacia adentro. Y acá tenemos que introducir otros conceptos que se los voy a explicar sencillamente. Si yo envuelvo un miembro con una venda, ejerzo una compresión de afuera hacia adentro y digo que esa compresión es concéntrica. Pero en el miembro, además de la piel y del tejido celular, tenemos músculos, fascias musculares y articulaciones. Y el músculo se mueve. Nosotros caminamos y el músculo se contrae y se relaja. Cuando un músculo se contrae, aumenta su volumen. Cuando se relaja, disminuye su volumen. Cuando se contrae y aumenta su volumen, ejerce una compresión el músculo también, pero de adentro hacia afuera, y esa la llamamos contentiva. Y también tenemos compresiones excéntricas, que son dispositivos que agregamos al vendaje en determinados puntos que necesitamos por alguna causa en especial, que eso lo indica, por supuesto, el médico. La actividad muscular es muy importante cuando hablamos de compresión. Hay que tener en cuenta la actividad muscular. Entonces decimos que la presión de reposo es una presión constante que actúa a través del medio de compresión desde el exterior hacia el interior durante la relajación muscular. O sea, cuando el músculo no se contrae, que es lo que se llama diástole muscular. Esa es la presión concéntrica. Y la presión de trabajo es la presión temporal que actúa desde el interior hacia afuera
por la contracción muscular, que como les dije, el músculo se agranda al contraerse, que es lo que llamamos sístole muscular. Entonces, muy importante cuando indicamos un vendaje, tener en cuenta estos parámetros. ¿Qué es el vendaje multicapa? Que es ese vendaje que nosotros realizamos con muchas capas de distintos materiales. Es un sistema compresivo y contentivo que generalmente está indicado en la primera fase de tratamiento en los linfedemas, en esa fase de ataque que les refería inicialmente. Es no removible, es decir, no lo vamos a sacar, puede quedar durante la noche, durante el sueño, y es el producto de una combinación de una capa pasiva que protege, yo luego les voy a mostrar los materiales, de una capa pasiva que protege el miembro, de distintos accesorios y varias capas activas. Las capas activas son las que construimos con esas vendas inelásticas que se estiran poco. Como les refería, pueden ser secas o pueden ser húmedas y aplicadas con técnicas que pueden ser de superposición o por encadenado o mixtas, que eso también lo van aprendiendo en el taller. Estos vendajes desarrollan, volviendo a la actividad muscular, bajas presiones de reposo, porque ustedes van a caminar con el vendaje, van a dormir con el vendaje, bajas presiones de reposo y altas presiones de trabajo. La presión de trabajo es cuando el músculo se contrae y va a chocar contra esa coraza rígida que construimos con numerosas vendas. Y genera un efecto drenaje. ¿Por qué decimos que genera ese efecto drenaje? Porque como es una coraza rígida que no se extiende, cuando el músculo se contrae, aumenta su tamaño, choca contra la coraza. Pero la coraza no se mueve porque no se extiende. Y cuando se relaja en la diástole, que se hace chiquitito, la coraza también permanece. Y hay una gran diferencia de presión entre la de reposo y la de trabajo. Eso genera un efecto drenaje. Por eso puede permanecer durante el sueño. Nunca vamos a dejar durante el sueño una venda elástica, porque como ustedes les dije inicialmente, la venda elástica se estira. Si el músculo se contrae, la venda elástica se va a estirar tanto como creció el músculo. Y cuando se relaja, la venda elástica como un elástico vuelve a su estado inicial. Entonces no genera ese drenaje. Y es muy importante que ustedes lo comprendan, porque cuando el médico le hace esa indicación, ustedes van a decir, ay, ¿yo por qué voy a usar ese vendaje? Si puedo usar una media. No, la media la van a usar en otro momento. El vendaje lo necesitamos inicialmente para que todo ese líquido que está ocupando en el linfedema todo el espacio alrededor, lo que llamamos espacio intersticial, vuelva al compartimiento intravascular, entre al linfático nuevamente. Entonces es muy importante, comprendiendo eso, sabemos que lo necesitamos y sabemos que poco a poco nos vamos a ir adaptando y no nos vamos a negar a ese paso que es tan importante para reducir los volúmenes. ¿Eso se usaría todo el día? ¿Todos los días? Sí, se usa todo el día y no se saca de noche. Lo único que las preguntas, si las dejamos para el final, voy a agradecer por la secuencia para que después cuando se pase el video tenga más coherencia. Como les dije, con el vendaje, con las vendas, vamos a generar una acción que genera un efecto, que produce un efecto en el tejido. Entonces, si yo envuelvo el miembro, lo estoy protegiendo, ese sería el efecto de envolver el miembro, protección. Si yo comprimo en esa protección los tejidos, voy a reducir el efecto, voy a reducir el proceso inflamatorio, porque hay dentro del proceso de la enfermedad una cascada inflamatoria, y la fibrosis del tejido. Es decir, el tejido, cuando padece un linfedema, sabemos que no solo agua, que también hay proteínas de alto peso molecular, desechos del metabolismo, que quedan depositadas en el tejido y que llevan a una transformación de ese tejido. Y la transformación de ese tejido es el oscurecimiento de la piel, el endurecimiento de la piel. Entonces, nos va a ayudar el vendaje a disminuir la inflamación y disminuir la fibrosis.
al comprimir, aumenta la presión de ese intersticio. Y eso permite la reabsorción del edema, es lo que le explicaba anteriormente. Es decir, al aumentar la presión en el intersticio, esa agua que está acumulada allí va a hacer que los linfáticos se abran, los linfáticos iniciales se abran y ingrese el líquido. Y es la manera de reducir el edema en el linfedema. También hay acciones hemodinámicas. Por ejemplo, tengo varices, tengo insuficiencia venosa crónica e indico una compresión determinada. ¿Cuál va a ser la acción que va a hacer realizar esta compresión? Disminuir el calibre de las venas. Una varice es una vena que se ha dilatado. Al dilatarse esa vena, el aparato valvular, que son compuertas de doble hoja que se encuentran en su interior, que se abren y se cierran permitiendo el pasaje de la sangre, el ascenso de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera, ya no se van a tocar en la línea media porque se dilataron. Entonces parte de esa columna sanguínea cae hacia abajo, generando el reflujo. Entonces, si yo comprimo la vena, ¿qué logro? Disminución del calibre, disminución del diámetro y que esas válvulas se vuelvan a tocar en la línea media. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Aumento la velocidad de flujo, porque a menor diámetro, mayor es la velocidad de flujo. Y disminuyó el reflujo, o sea, ya las válvulas van a contener nuevamente esa columna de sangre. Y van a tener lo mismo a nivel linfático, una acción linfocinética. ¿Por qué? Porque el linfático también propulsa la linfa con algo que llamamos linfangión, que es el espacio comprendido entre dos válvulas y que se contrae en forma autónoma, que no depende del corazón. Las arterias laten y dependen de las contracciones del corazón. En cambio, el linfático tiene ese corazón periférico que hace que bombee la linfa, ¿no? Y aumenta esa contractibilidad. Y también el aumento de la temperatura favorece el drenaje linfático. Y tiene acciones biológicas y acciones sobre la bomba muscular, que es fundamental a la hora de usar un vendaje. Entonces, la acción va a ser la contención muscular en todas sus fases, y eso va a favorecer el drenaje hemático centrípeto. Recordemos que la bomba muscular de la pantorrilla junto con el aparato valvular de las venas de las piernas son las que aseguran el retorno venoso hacia el corazón. Por eso decimos drenaje centrípeto, de vuelta hacia el corazón. La acción en la compresión de la pared venosa y en las válvulas también lleva a liberación de sustancias que son fibrinolíticas y citoquinas antiinflamatorias que van a atacar esa cascada inflamatoria que existe en el sustrato de la enfermedad. Estas quizás son cosas muy técnicas, pero el hecho de que ustedes conozcan en todo lo que nos favorece la utilización de una compresión cuando está bien indicada, hace que ustedes acepten y adhieran a ese tratamiento, el conocimiento de estas pautas, porque ustedes van a conocer cuáles son los beneficios que queremos otorgarles. Cuando pasamos a las fases de mantenimiento, ahí vamos a utilizar las prendas de compresión, que pueden ser mangas, que pueden ser medias, de acuerdo a lo que esté afectado en cada paciente. Pero hay dos tipos de tejido de medias que yo puedo indicar. Tenemos el tejido circular, que es elástico, tiene una gran elasticidad, es removible, jamás un tejido elástico debe quedar de noche durante el sueño, no, hay que sacarlo durante la noche porque no hay diferencial de presiones, por lo que les explicaba anteriormente. Y la indicación para varices, esto funciona, las medias elásticas con sus distintas compresiones. Los tejidos planos, que son los que vamos a elegir para el linfedema y también para el lipedema, tienen poca elasticidad y tienen gran diferencial de presiones y ejercen ese efecto de drenaje que hablábamos anteriormente. Entonces, para ir cerrando, el desafío al cual nos enfrentamos cuando indicamos una compresión es, primero, su indicación precisa, la patología que vamos a tratar, es decir, la enfermedad que vamos a tratar.
la acción y los efectos, todo esto que yo les estuve relatando anteriormente, y evaluar al paciente en su rol central de paciente eficaz. Las indicaciones son para el linfedema primario y secundario, trastornos venosos e insuficiencia venosa crónica, lipedema, úlceras venosas, para también procedimientos quirúrgicos luego en el postoperatorio. Es importante tener en cuenta la enfermedad, si tiene complicaciones, si hay trastornos tróficos, si hay úlceras, tener en cuenta la enfermedad. También tener en cuenta al paciente es fundamental. Tener en cuenta al paciente, educarlo, es decir, enseñarle cuál es la enfermedad que padece, en qué estadio está de la enfermedad, cuáles son los objetivos que vamos a alcanzar, para no crear falsas expectativas, es decir, cuáles son los objetivos que en cada etapa vamos a ir alcanzando. Y la toma de decisiones compartidas, es decir, no solo lo que está indicado por la enfermedad, sino lo que está indicado acorde a cada uno de los pacientes. De las acciones y efectos ya hemos hablado. Y el gran desafío también lo presenta la industria, por lo que les explicaba antes, la variedad de productos, colores, presiones, modelos, vendas elásticas, inelásticas, número de capas. Están los sistemas inelásticos autoajustables con velcro, que es un gran avance y facilitan la colocación para los pacientes, mangas, medias, tejido plano y circular, y tener algo en cuenta, que es muy importante. Esto, los vendajes son operador dependiente. ¿Qué quiere decir? Que depende del equipo de salud, del profesional que lo realiza el vendaje, cómo lo realiza, del expertise que tiene el profesional. Y también va a depender, en la fase en que ustedes aprendan a hacerlo, de las habilidades que ustedes adquieran, porque se puede aprender a hacer un vendaje. Pero hay que adecuarlo a cada paciente. No quiero volver a repetir los ítems de peso, movilidad, edad, las posibilidades que cada uno tiene para poder realizar un vendaje, pero todo es posible. Entonces, como conclusión, debemos decir, para no excederme en el tiempo, que la compresión cumple un rol terapéutico, es fundamental en el tratamiento de estas patologías. Y lo que es fundamental, la evaluación física y psicológica del paciente, el contexto social, económico y familiar del mismo, evaluar cuáles son las estrategias que van a motivar al paciente al uso de la compresión, conducir, esta frase es muy importante, conducir a los pacientes hacia la compresión ideal para su enfermedad, que a veces debemos indicar no la compresión ideal para la patología, sino la ideal para el paciente en el momento que nosotros lo recibimos. Y es parte de un proceso y que se debe basar en la adherencia, en la relación médico-paciente y en la concordancia con el equipo de salud. Aquí algunas imágenes, esto es el hospital, aquí en el hospital de clínicas, los pacientes practicando la realización de su vendaje, en este caso es un vendaje multicapa de miembro inferior. Y aquí los sistemas autoajustables con velcro, que esto es muy fácilmente colocable, son prendas inextensibles, deben ser adaptadas por el profesional al miembro del paciente, pero la curva de aprendizaje para colocar estos sistemas es mucho más rápida que la curva de aprendizaje para realizar un vendaje multicapa. Otros ejemplos del kit de reducción. Y aquí es una paciente que hoy creo que no está presente, que hace su vendaje multicapa en el brazo. Como ustedes verán, es un linfedema que está muy controlado porque ella aprendió a hacer muy bien el vendaje. En esta diapositiva vemos la capa protectiva, es una malla tubular que protege la piel. Luego se dedica también con gasa a realizar el vendaje de la mano.
Aquí vemos cómo concluye el vendaje de la mano y comienza a colocar también otra capa pasiva que es de poliuretano, puede ser también goma espuma, puede ser o bata de algodón o de poliéster. Eso vemos los materiales que tenemos disponibles. Esto forma la capa pasiva y luego vamos a la capa activa, que es con las vendas inelásticas. Comenzando desde la mano, acá está haciendo una superposición en espiga de las vendas. Todo esto se puede aprender y hay que practicarlo y entrenarlo. Se puede lograr la realización. Y aquí vemos cómo va avanzando, luego va colocando vendas de distinta medida. Esto también es muy importante porque empezamos en el miembro superior con vendas de 6 centímetros, pasamos a una de 8 y a una de 10 y si fuera necesario a una última de 12. Y aquí vemos concluido el vendaje, incluso con el de los dedos. Lamento que no esté Elba hoy aquí presente, que ella es el ejemplo que esto se puede. Bueno, les agradezco mucho la atención a todos ustedes y ahora nos vamos a dedicar a la parte práctica con todos los que están presentes. Muchísimas gracias.